Esta es una producción de Grupo Fórmula. Luis Rubio, presidente de México Evalúa, prestigiosísimo analista de temas políticos, económicos, financieros, columnista de Reforma y autor de este libro que les presento, La nueva disputa sobre el futuro, ideas viejas para un México moderno. Gracias, antes que nada, por esta conversación, Luis. Gracias por la oportunidad, Ricardo. Es un libro anti-AMLO. ¿Te asumes como neoliberal, conservador, fifí, cerebro distinguido de la mafia del poder? Anti-AMLO para nada, pero desde luego creo que la esencia de la libertad humana es lo fundamental que nos caracteriza, que debemos explotar, que debemos vivir. Creo que los hombres somos libres en nuestra actividad política, económica, social, familiar, y eso me define y no tengo ningún problema con asumirlo. No es lo mismo que ser conservador y menos fifí, pero el liberalismo me parece que es la gran historia nacional, la gran historia del mundo. Ahora, desde el principio estableces en tu libro que desde la campaña del 2018 los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador fueron claros e inequívocos, dices textualmente. Luego entonces, ¿qué pasó con los resultados? ¿López Obrador se equivocó en su diagnóstico de México o México se equivocó en su diagnóstico de López Obrador, Luis? Yo creo que el presidente ha identificado correctamente los principales problemas de México. El tema de que el crecimiento en el país ha sido muy desigual. Tenemos zonas que crecen al 7-8% anual, como Querétaro, sí, como Aguascalientes, son casi tasas asiáticas. Tenemos otras regiones como Oaxaca o Chiapas que difícilmente han crecido nada en los últimos 40 años. Entonces la brecha se ha ampliado. Ese es un tema. Un segundo tema es corrupción, un tercer tema es violencia y un cuarto tema que él ha enfatizado en el curso del tiempo es el enorme desorden que caracteriza al país. Yo creo que son los temas correctos, creo que son los temas que él tiene que enfatizar. Lo que creo es que él tiene equivocada la manera, las causas del problema y por lo tanto las soluciones al mismo. Él lo que quiere es, él tiene claro en su mente que México funcionó bien hace 40 años, en los años 60, 70, y lo que quiere es recrear esa época porque las cosas funcionaban bien. ¿Para qué cambiarle? ¿Para qué pegarle al avispero, en palabras de él? Ahora, desde la portada de La nueva disputa sobre el futuro, ideas viejas para un México moderno, se comparan los perfiles de Andrés Manuel López Obrador con el de Lea, AMLO y Lea, López Obrador y Echeverría. ¿No te parece un tanto fatalista, desproporcionado, o de verdad crees que López Obrador nos está retrotrayendo a los años 70, hace 50 años, 5 décadas ya, Luis? Bueno, el diseño de la portada obviamente corresponde a la editorial, pero yo creo que el espíritu es el que el presidente cree que funcionaba bien, que la economía crecía, que no había violencia, que había orden en aquella época, y hoy tenemos lo contrario. Por lo tanto, si recreamos las condiciones de esa época, todo va a funcionar. ¿Qué quiere decir recrear las condiciones de esa época? Quiere decir tener un gobierno fuerte, sobre todo un presidente con grandes poderes y gran capacidad de acción para la rectoría del Estado. Quiere decir tener un Pemex que genera crecimiento económico, un Pemex que atrae a la inversión porque la gente le quiere vender tubería, cemento, varilla, todo lo que Pemex consumía, y eso tiene un efecto cascada sobre el resto de la economía, y un gobierno fuerte que mantiene el orden en toda la sociedad y en todo el territorio. Es un proyecto que no tiene falla porque tiene todo el sentido del mundo. El único problema es que el mundo ya cambió. El mundo del siglo XXI no tiene que ver con aquella época. También aseguras en el libro que a López Obrador le gusta ver hacia atrás. ¿Qué pasa cuando tenemos un gobierno que ve nada más por el retrovisor y no ve por el parabrisas, no ve hacia adelante? ¿Qué nos espera, pues? Bueno, lo que tenemos es un presidente con una serie de dogmas muy claros en su mente, con una serie de ideas muy fijas. Cree que lo que tiene que hacer es recrear aquella época y entonces nos vamos a dar contra la pared. Ya la pandemia yo creo que fue la gran salvación, por lo menos temporal, para el presidente, porque la pandemia le permitió evitar
que se le culpara por la situación económica. Vamos a tener una población muy grande que no tiene condiciones para mejorar su situación de vida. Vamos a tener un país que no ha crecido, que no ha tenido inversión significativa en todo este tiempo. Y la consecuencia de eso va a ser, obviamente, política, inevitablemente. Ahora, reconoces también, coincides pues con López Obrador en que la pobreza es el gran desafío de México, pero coincides en la forma en que se está encarando el fenómeno de la pobreza, esta forma paternalista de todos los programas sociales de entregar francamente dinero a jóvenes, adultos mayores, a mujeres, o tendríamos que haber pensado en otros métodos como han hecho en el sudeste asiático, las cooperativas, los créditos a la palabra, en fin, lo que algunos grandes economistas señalan como la posibilidad de generar riqueza a partir de la pobreza, Luis. Yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Una manera es la de apoyar a la población como tenían los programas previos, donde no había condicionantes políticas ni electorales. Todos los programas Progresa, Solidaridad, etcétera, tenían la característica de que no dependían de un gobernante específico, de un político particular, y entonces eso no les obligaba a votar de una determinada manera. Era un apoyo para familias pobres, pero lo más importante es crear condiciones para que esa misma población pueda tener mejores oportunidades con sus hijos a través de la educación, con un mejor sistema de salud, y por lo tanto, complementado con la inversión privada que genere fuentes de empleo, podemos transformar al país. Lo que la estrategia del gobierno actual no está haciendo es crear condiciones mejores para el futuro. No está creando condiciones para que la gente pueda salir y vivir por su propio camino. Hay la vieja historia de que hay que no regalarle pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. El presidente explícitamente ha dicho que eso no se vale, que el gobierno está ahí para darle a la gente apoyos y no para otra cosa. Sus ataques a la clase media después de la elección son justamente eso. Lo que está diciéndonos es, no, la salida no está en que cada quien haga su mejor esfuerzo, sino en que el gobierno lo controle, el gobierno le dé, el gobierno la salve y que la gente viva bien sin ser excesivo en su manera de vivir. A propósito de esto que mencionas de la clase media, pareciera ser, pues, puede parecer una ironía un tanto cruel el decir que efectivamente el embate contra la clase media va en serio porque estaría en extinción. Se habla de 10 millones de nuevos pobres hasta ahorita y tal vez 14 millones de nuevos pobres. Son cifras oficiales al terminar el año. Son cifras brutales. ¿Podremos enmendar todavía el camino? Bueno, se puede enmendar si las cosas cambian, si se le da certidumbre a la inversión privada para que la inversión privada pueda salir adelante. El punto fundamental es que tenemos las condiciones más propicias de nuestra historia. Hoy en día la economía americana está creciendo al 6%. Tenemos el acceso garantizado a la economía americana. Este es el momento de aprovechar eso como la gran palanca del desarrollo. Así se consiguió el tratado original en los años 90 y ahorita tenemos una circunstancia que nos permite explotar eso de una manera excepcional. Y sin embargo, lo único que está funcionando es aquella parte del sistema que ya está incorporado en la estructura de lo que llaman las cadenas de suministro, sobre todo en industrias como la electrónica, la automotriz, etcétera, que ya están totalmente estructuradas con Canadá y con Estados Unidos. Lamentablemente no estamos ampliando eso. El gran proyecto transformador de México es ese, el de incorporarnos al mercado más grande del mundo a través de la exportación de toda clase de productos y bienes, desde bienes que producen las comunidades indígenas en la forma de artesanías hasta el coche más sofisticado al final del proceso. A propósito de todo esto que mencionas, ¿tú crees que la cancelación del aeropuerto de Texcoco haya sido el pecado original del actual gobierno? Sí, bueno, sin duda esa fue la señal peor, pero después vinieron otras. Después vino la de la cervecería en Mexicali y recientemente todo el ataque a la industria energética. Todo esto lo que está haciendo es enviando un mensaje muy claro que no hay garantías para la inversión, que el gobierno no está interesado en atraer inversión privada, que la solución está en que el gobierno maneje las cosas, en la idea de la rectoría del Estado.
Y eso, pues lo único que hace en un mundo en el que las empresas tienen todas las opciones del mundo, incluyendo las empresas mexicanas, pues están dirigiendo los dineros a otras partes donde la gente está más dispuesta a traerlos, a darles la bienvenida y a darles certidumbre. Mientras no haya certidumbre en la economía mexicana, no va a haber más inversión, es inevitable. Dos preguntas finales. ¿Cuál sería entonces tu balance de estos primeros 3 años de gobierno, que parece además tener prisa? Ya se está hablando de la sucesión. ¿Cuál sería tu balance de estos 3 primeros años de un gobierno que desde el principio se asumió como solo comparable a la independencia, a la reforma y a la revolución, como la cuarta transformación del país, frente a sus resultados hasta ahora? Si vemos los resultados hablan por sí mismos. Tenemos un país que el gran logro del gobierno, que no es pequeño, y sobre todo, volviendo a la comparación que hacías de la portada del libro, él ha logrado la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio se ha mantenido, el presidente entiende claramente que es urgente cambiar eso. Y entonces la consecuencia de hacer eso es que no ha hecho locura y media en sentido financiero, que ha sido nuestra gran perdición desde los años 70. Pero el crecimiento de la economía, el crecimiento del empleo, la mejoría de la calidad de vida ciertamente no está ahí. La pandemia, por supuesto, no ha ayudado y eso no se le puede imputar al gobierno. Pero los primeros 3 años han sido realmente malos, de haber sido un gobierno que, de no haber habido pandemia, el gobierno habría tenido que rendir cuentas mucho más severas y mucho menos venturosas para Morena en las elecciones pasadas. Yo creo que lo que vimos en las elecciones fue un juicio de la población que dijo no, hicieron un trabajo mediocre, no merece la oposición una mejoría respecto al pasado, pero tampoco Morena, entonces nadie perdió demasiado y nadie ganó demasiado. ¿Crees que la pandemia ha sido un factor determinante para los resultados de este gobierno? Creo que ha sido una salvación para el gobierno porque le permitió, sobre todo la vacunación que empezó en serio este año, le permitió distraer la atención de los problemas que había en la pandemia y sobre todo la falta de trabajo y la falta de éxito antes de la pandemia. Finalmente, Luis, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, en esta propuesta tuya, la más reciente? Bueno, yo lo que creo es que el mensaje principal es que tenemos un país con un enorme potencial, pero ese potencial solamente se puede lograr, se puede explotar y ser exitoso con él en la medida en que entendamos y aceptemos que el siglo XXI tiene características totalmente distintas a las del siglo XX. En la medida en que entendamos que el mundo digital es diferente, en la medida en que entendamos que el futuro del país depende de integrarnos exitosamente en el resto del mundo, con toda la población detrás. Y eso es lo que es más importante. Todo el mundo tenemos que enfrentar el gran reto de la igualdad de oportunidades, que no ha sido cierto en el país en muchas décadas. De Luis Rubio, La nueva disputa sobre el futuro, un libro indispensable, créanme, para entender el actual momento que estamos viviendo, con una documentación verdaderamente impresionante y bueno, la sapiencia y la capacidad literaria de Luis Rubio. Gracias por esta conversación. Este espacio estará siempre abierto, maestro. Muchas gracias por la oportunidad, Ricardo. Hasta pronto. Gracias. Pronto. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.